una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana voy a empezar con una frase de Ortega y Gasset que dice: no solamente te encargues de enseñar. Cuando enseñas, también enseña a dudar de lo que enseñas. No tenemos la verdad absoluta cuando compartimos un conocimiento, cuando compartimos una experiencia. Entonces también es importante que la otra persona dude, cuestione, y que a través de eso la enseñanza es el campo de la posibilidad, la enseñanza es el campo de las preguntas, de los cuestionamientos, y es una retroalimentación extraordinaria. Así es que Ortega y Gasset en su momento no se equivocó, este maestro, este gran maestro, para decir tal frase. Bien, vayamos con nuestro aparador literario. La semana pasada estuvimos hablando de las corrientes literarias y yo te dije, esta semana vamos a hablar de los ismos. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay? Una corriente literaria, sabemos que es una escuela, sabemos que es toda una tendencia, sabemos que es un estilo, una ideología bien plantada, que dejó huella y trascendió. ¿Qué es lo que sucede con las vanguardias y con los ismos? El ismo es un sufijo que se le va a aplicar a un término, a una experiencia totalmente aplicable a las artes y que va a ser precisamente un nuevo estilo, una nueva forma de ver las cosas, de aportar, pero es un periodo mucho más corto y se dieron mucho a la par estas tendencias o estas propuestas artísticas, estas innovaciones. Siempre va a ser innovador, por eso se llaman vanguardias y se les aplicó el término de ismo, es decir, existencialismo, futurismo, dadaísmo, cubismo. ¿Sí? Esa terminación les daba esta peculiaridad y que es innovador dentro de las artes. Entonces son tendencias innovadoras, una aportación. En el caso, sí, del dadaísmo y futurismo fueron las primeras en innovar. Todo se quería empezar de cero, era decir, todo lo demás ya no, ahora vamos a iniciar. Eran propuestas literarias. Unos trataban de crear textos a través de juegos, de la cuestión lúdica, de la cuestión de la libido también, etc. Era válido, eran experiencias. Y una de las tendencias más importantes, o por lo menos quiero mencionártela, es el existencialismo, representado por una obra y a través de un escritor francés, Albert Camus. Él, a través del extranjero, es uno de los máximos exponentes de estos ismos, de estas vanguardias, de estas tendencias artísticas que se dieron a la par, y que cada una de ellas iba con una propuesta. Había el dadaísmo, por ejemplo, surge a través el nombre se le da porque dice es la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra que balbucea un bebé? Dada. Entonces, dadaísmo. Esta experiencia a través del primer encuentro con el lenguaje, con la verbalización. El futurismo, pues visualizar, jugar con ella, crear textos de manera, pues sí lúdica, un poco hasta ilógicos, pero decían la existencia del ser humano es esa. ¿Por qué se dan las vanguardias? ¿Por qué se dan los sismos? Porque después de dos movimientos bélicos tan importantes como la Primera y Segunda Guerra Mundial y la bomba nuclear, la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, era como decir, ya no hay más. El hombre ha llegado a su límite, el hombre puede terminar en cualquier momento, es tan insignificante y de pronto tan sublime. Entonces las escuelas vanguardistas iban proponiendo cada una su propia concepción. En el caso del existencialismo es cuestionar, preguntar y decir, todo está regido de un sistema. La novela del extranjero es eso, decir, pues hay que hacerlo porque está. ¿En qué momento eres libre? ¿En qué momento esa existencia, ese ser, hacer y tener van a tener su máximo esplendor, su máxima representatividad? Entonces, ahora pasamos a la colación literaria. Te voy a dejar en el tintero Albert Camus con El extranjero. Por favor, vea esta obra, a esta novela. Es extraordinaria. Vas a ver en ese sentido de cómo nuestro personaje se cuestiona todo y a veces lo hace por inercia, y cuando realmente hace algo que lo deja libre, pues va a transgredir las cuestiones de la sociedad, las va a violentar. Entonces, ese es el existencialismo en un concepto totalmente amplio de la esencia del ser humano. Así es que
las corrientes literarias son esas grandes escuelas, esas grandes crisis que se dieron, que se pensaron y es una reacción. En el caso de las vanguardias sí es una reacción, pero ante toda esta historia que se da y es mucho más momentánea, es en menos, se dan a la par muchas, a diferencia de las corrientes literarias que iban tras siglos, se cuestionaban ciertas situaciones e ideologías y surgía una reacción. En el caso de las vanguardias era empezar esa desesperación de los artistas de decir, necesitamos expresarnos de una manera libre, sin ataduras, sin moldes, sin el pasado, ¿sí? De cero. Somos aquí y ahora. Será una interesante propuesta. Y te dejo en el tintero Albert Camus, que haremos un aparador literario, un flujo de letras específico para él. Amor, paz y salud. Cualquier duda, escríbeme al correo de lovecraft31@hotmail.com. Sígueme en redes sociales, en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Hasta la próxima.